El tiempo es algo tan cotidiano que rara vez lo cuestionamos. Nos despertamos, miramos el reloj, contamos las horas, los días, los años, y damos por hecho que el tiempo está ahí, fluyendo de forma constante, igual para todos. Pero cuanto más profundamente ha investigado la ciencia el universo, más inquietante se ha vuelto una idea que antes parecía imposible. Puede que el tiempo no exista como creemos. Puede que no sea una línea recta. Puede que ni siquiera sea real. Durante siglos, la humanidad pensó que el tiempo era absoluto, una especie de río invisible que avanzaba al mismo ritmo en cualquier lugar del cosmos. Isaac Newton lo describió como algo fijo, universal, inmutable. Según esa visión, un segundo en la Tierra era exactamente el mismo segundo en cualquier rincón del universo. Pero esa idea empezó a romperse cuando descubrimos que el universo no funciona como nuestra intuición. A comienzos del siglo XX, Albert Einstein presentó una idea que cambiaría para siempre nuestra forma de entender la realidad. El tiempo no es independiente del espacio. Está entrelazado con él, formando una única estructura llamada espacio-tiempo. Esto no es solo una forma poética de hablar. Significa que el tiempo puede estirarse, comprimirse, ralentizarse o acelerarse dependiendo de dónde estés y de cómo te muevas. Si dos personas viven situaciones distintas, el tiempo no pasa igual para ambas. No es una metáfora, es un hecho comprobado. Un reloj en movimiento avanza más despacio que uno en reposo. Un reloj cerca de un objeto extremadamente masivo marca el tiempo de forma diferente que uno lejos de él. Esto ocurre incluso aquí, en la Tierra, aunque en escalas tan pequeñas que apenas lo notamos. Pero en el espacio profundo, cerca de estrellas densas o agujeros negros, el efecto es brutal. Imagina esto por un momento. Dos personas nacen el mismo día. Una se queda en la Tierra. La otra viaja cerca de un agujero negro durante un tiempo y luego regresa. Cuando se reencuentran, ya no tienen la misma edad. Para una han pasado años. Para la otra quizás solo horas. ¿Cuál de las dos ha vivido el tiempo real? La pregunta no es trivial, porque ambas tienen razón. El tiempo no ha sido el mismo para las dos. Y aquí aparece la primera grieta inquietante en nuestra idea del tiempo. Si no pasa igual para todos, ¿qué es exactamente el tiempo? ¿Es algo físico, como una fuerza, o es solo una consecuencia de cómo percibimos el universo? Algunos físicos creen que el tiempo no es una entidad fundamental, sino una ilusión creada por nuestra mente para dar sentido al cambio. Según esta idea, lo único que realmente existe son estados del universo, configuraciones de partículas y energía. El tiempo sería simplemente la forma en la que nuestra conciencia ordena esos estados, creando la sensación de pasado, presente y futuro. Esto explicaría algo profundamente extraño. Las leyes fundamentales de la física no distinguen entre pasado y futuro. Las ecuaciones funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una flecha natural que diga esto ocurrió antes, o esto ocurrirá después. Sin embargo, nosotros sentimos el tiempo como algo que solo avanza en una dirección. Nunca vemos un vaso roto recomponerse solo. Nunca rejuvenecemos. Nunca recordamos el futuro. Esa dirección del tiempo parece estar relacionada con algo llamado entropía, una medida del desorden. El universo tiende a pasar de estados más ordenados a estados más caóticos. Pero incluso esa explicación no responde del todo a la pregunta más inquietante. ¿El tiempo existe por sí mismo o emerge como una consecuencia de algo más profundo? Cuando observamos el universo a gran escala, la idea se vuelve todavía más perturbadora. El cosmos nació en un estado extremadamente denso y caliente, lo que llamamos el Big Bang. Desde entonces el espacio se ha expandido. Pero algunos modelos sugieren que el tiempo mismo podría haber comenzado en ese instante. No habría un antes del Big Bang, porque el tiempo no existía. Preguntar qué había antes sería como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. Si esto es cierto, el tiempo no sería eterno, tendría un origen. Y si tuvo un comienzo, también podría tener un final. Un universo en el que el tiempo deja de tener sentido es una idea difícil de imaginar, porque nuestra mente está atrapada dentro de él. Todo lo que somos, todo lo que recordamos, todo lo que tememos, depende del tiempo. Y aún así, hay teorías aún más inquietantes. Algunas sugieren que pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Que el universo es como un bloque completo, donde cada instante ya está definido. Según esta visión, el flujo del tiempo es solo una ilusión de la conciencia.
una especie de lectura secuencial de algo que ya está escrito en su totalidad. Si eso fuera cierto, el futuro ya existiría. Cada decisión, cada palabra, cada final, todo estaría ya ahí. No porque esté predestinado en un sentido místico, sino porque el tiempo no fluye. Nosotros somos los que nos movemos a través de él. Y aquí surge una pregunta que incomoda profundamente. Si el futuro ya existe, ¿tenemos realmente libre albedrío? ¿O estamos simplemente recorriendo una historia que ya está completa? La ciencia no tiene aún una respuesta definitiva. Pero cada nuevo descubrimiento nos aleja un poco más de la idea reconfortante de un tiempo simple y lineal. En su lugar, aparece un universo mucho más extraño, donde el tiempo se curva, se rompe, se detiene, y quizá, en el fondo, no es más que una construcción de nuestra mente para sobrevivir en un cosmos que no está diseñado para ser comprendido fácilmente. Y esto es solo el comienzo. Si el tiempo no es lo que creemos, entonces nuestra experiencia más básica de la realidad empieza a tambalearse. Porque no solo medimos el universo con el tiempo. Vivimos dentro de él. Cada recuerdo que tienes, cada miedo, cada esperanza, está anclado a una secuencia temporal. Y sin embargo, la física moderna sugiere que esa secuencia podría no ser fundamental. Uno de los mayores problemas de la ciencia actual es que las dos teorías que mejor describen el universo no encajan entre sí. Por un lado, la relatividad general explica cómo funciona el espacio-tiempo a gran escala, cómo se curvan el espacio y el tiempo alrededor de estrellas, planetas y agujeros negros. Por otro lado, la mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas más pequeñas, donde la realidad se vuelve probabilística, incierta, casi caótica. Y aquí aparece algo inquietante. En muchas formulaciones cuánticas el tiempo simplemente desaparece de las ecuaciones. En ciertos modelos de gravedad cuántica no hay una variable que represente el tiempo, el universo no evoluciona, simplemente existe. Todo ocurre a la vez, en un estado estático que no cambia. Desde esa perspectiva, el movimiento, el cambio y el paso del tiempo serían fenómenos emergentes, algo que aparece solo cuando observamos el sistema desde dentro. Esto plantea una idea perturbadora. Tal vez el universo, visto desde fuera, sea completamente inmóvil, un objeto matemático eterno, donde cada instante está fijado. Y nosotros, como observadores conscientes, somos quienes generamos la sensación de movimiento al recorrerlo. Si esto te resulta difícil de imaginar, no estás solo. Nuestro cerebro ha evolucionado para sobrevivir, no para comprender la estructura profunda del cosmos. Necesitamos el tiempo para anticipar peligros, para recordar experiencias, para aprender. Pero eso no significa que el tiempo sea una propiedad básica del universo. Algunos físicos comparan nuestra percepción del tiempo con la sensación de color. El color no existe como tal en el mundo exterior. Es una interpretación que hace nuestro cerebro de diferentes longitudes de onda. De la misma forma, el tiempo podría ser una interpretación de cambios físicos, no una entidad independiente. Pero hay algo aún más inquietante. En el mundo cuántico, las partículas pueden comportarse de maneras que parecen violar nuestra intuición temporal. En ciertos experimentos, el resultado de una medición futura parece influir en lo que ocurrió en el pasado. No es ciencia ficción. Son resultados reales, repetidos en laboratorio, que obligan a replantear la causalidad. Esto no significa que podamos enviar mensajes al pasado, pero sí sugiere que la frontera entre pasado y futuro no es tan sólida como creemos. A nivel fundamental, la naturaleza no siempre distingue claramente entre antes y después. Ahora lleva esta idea a su extremo. Imagina un universo donde el tiempo no fluye, donde todos los momentos existen simultáneamente. En ese universo cada versión de ti, el niño que fuiste, la persona que eres ahora, y quien serás en el futuro, existirían al mismo tiempo. No como recuerdos o posibilidades, sino como estados reales del universo. Desde fuera, ese universo no cambiaría, desde dentro, se sentiría como una vida que avanza. Esto transforma por completo la pregunta de qué significa vivir. Tal vez no estamos avanzando hacia el futuro, sino despertando, instante a instante, en diferentes partes de una estructura que ya existe por completo. Y aquí aparece una consecuencia todavía más inquietante. Si el tiempo no es fundamental, entonces la muerte tampoco sería el final absoluto que creemos. No porque haya algo místico después, sino porque cada momento de tu vida seguiría existiendo eternamente en esa estructura del universo. No se borraría. No desaparecería. Simplemente dejaría de ser el punto en el que estás ahora.
Esta idea resulta reconfortante para algunos y profundamente perturbadora para otros. Porque implica que nada se pierde, pero tampoco nada puede cambiarse. Cada error, cada decisión, cada instante, estaría fijado para siempre. Sin embargo, no todos los científicos aceptan esta visión. Hay quienes creen que el tiempo sí es real, pero que aún no lo entendemos. Que existe una capa más profunda de la realidad, donde el tiempo emerge de procesos que todavía no hemos descubierto. Como la temperatura emerge del movimiento de partículas, el tiempo podría emerger de interacciones más básicas. Lo que sí está claro es que nuestra intuición falla cuando intentamos comprender el tiempo a nivel cósmico, y cuanto más aprendemos, más extraño se vuelve. Lejos de ser un simple reloj universal, el tiempo parece un fenómeno frágil, flexible y quizás secundario. Y cuando miramos hacia los lugares más extremos del universo, esta fragilidad se vuelve aterradora. En los lugares más extremos del universo, el tiempo no solo se comporta de forma extraña. Se rompe. Cerca de un agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo es tan intensa que las reglas que usamos en la vida cotidiana dejan de tener sentido. Desde lejos, verías a un objeto acercarse cada vez más despacio al horizonte del agujero negro, como si el tiempo para ese objeto se estuviera congelando. Nunca lo verías cruzar del todo. Para ti, quedaría suspendido, detenido en el borde de lo que podemos observar. Pero para el objeto que cae, la experiencia es completamente distinta. Su tiempo sigue avanzando con normalidad. Cruza el horizonte sin notar nada especial en ese instante. Dos realidades incompatibles, ambas correctas. Dos tiempos distintos coexistiendo en el mismo universo. Esto nos obliga a aceptar algo incómodo. El tiempo no es una experiencia universal. No hay una hora que sea válido para todo el cosmos. El presente depende de dónde estés, de cómo te muevas, de la gravedad que te rodea. El concepto de un presente absoluto simplemente no existe. Y si no existe un presente universal, entonces la idea de que el universo evoluciona de forma sincronizada se desmorona. Cada región del cosmos tiene su propio ritmo temporal, su propia versión de la hora. El universo no avanza como un reloj gigante. Es una red de tiempos locales, todos distintos, todos válidos. Cuando llevamos esta idea al origen del universo, las cosas se vuelven aún más inquietantes. En el Big Bang, el espacio y el tiempo estaban tan comprimidos que nuestras teorías dejan de funcionar. No podemos describir qué ocurrió exactamente en ese instante porque el tiempo tal como lo entendemos pierde significado. No hay segundos, no hay antes ni después. Solo un límite donde la física conocida se rompe. Algunos modelos sugieren que el tiempo podría surgir después de ese instante inicial, como una propiedad emergente del universo en expansión. Otros van más allá y proponen que el tiempo podría no haber comenzado allí, sino que existiría de otra forma, escondido en dimensiones adicionales o en estructuras más profundas de la realidad. Hay teorías que plantean la existencia de universos donde el tiempo fluye en direcciones distintas, universos donde el pasado y el futuro están invertidos, universos donde el tiempo se ramifica creando múltiples historias posibles. No sabemos si estas ideas describen algo real o si son solo herramientas matemáticas, pero el hecho de que sean coherentes ya nos dice algo importante. El tiempo no es tan simple como creíamos. Incluso dentro de nuestro propio universo, el tiempo podría no ser continuo. A escalas extremadamente pequeñas, algunos físicos creen que el tiempo podría estar formado por instantes discretos, como los fotogramas de una película. Si esto fuera cierto, la sensación de continuidad sería una ilusión, una interpolación que hace nuestra mente. Esto conecta con otra idea inquietante. Tal vez el flujo del tiempo no sea una propiedad del universo, sino de la conciencia. Cuando dormimos profundamente, el tiempo parece desaparecer. Cuando estamos absortos en algo, las horas pasan sin que lo notemos. Cuando sufrimos, el tiempo se vuelve pesado, lento. Nuestra percepción del tiempo es profundamente subjetiva, flexible, moldeable. Si la conciencia puede alterar nuestra experiencia del tiempo, y si esa experiencia fuera todo lo que el tiempo es. Y si el tiempo no existiera fuera de la experiencia de observar y recordar. Esto no significa que el universo deje de existir cuando no lo observamos. Significa que la estructura del universo podría ser atemporal, y que el tiempo surge solo cuando una parte de esa estructura es vivida desde dentro. Pensar en esto cambia la forma en que entendemos la vida. Tal vez no estamos viajando desde el pasado hacia el futuro, sino despertando una y otra vez en diferentes puntos de una realidad fija. Tal vez cada instante ya existe,
esperando ser experimentado. Esta idea resulta perturbadora porque elimina la sensación de control que asociamos con el tiempo. Si el futuro ya existe, nuestras decisiones no lo crean, solo lo revelan. Pero también puede ser vista de otra forma. Cada momento que vivimos es único, no porque sea efímero, sino porque forma parte de una estructura eterna. Y aún así la ciencia no ha cerrado el debate. El tiempo sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Sabemos cómo medirlo, sabemos cómo se comporta en muchos contextos, pero no sabemos qué es en esencia. No sabemos si es fundamental o derivado. No sabemos si fluye o si simplemente está ahí. Cuanto más intentamos definirlo, más se nos escapa. Y quizás eso sea lo más inquietante de todo, que algo tan central para nuestra existencia sea en el fondo una de las cosas menos comprendidas del universo. Si el tiempo es tan extraño en los extremos del universo, también lo es cuando intentamos unirlo con la idea más profunda de todas, el origen de la realidad. Durante mucho tiempo, se pensó que el universo necesitaba un comienzo en el tiempo, un instante inicial a partir del cual todo empezó a existir. Pero algunas teorías modernas plantean algo aún más desconcertante. Puede que el universo no tenga un inicio temporal en el sentido tradicional. En ciertos modelos cosmológicos, el Big Bang no sería el comienzo del tiempo, sino una transición, un cambio de estado. Algo parecido a una fase nueva, como cuando el agua se congela o hierve. El tiempo, tal como lo experimentamos, podría haber emergido a partir de una realidad más profunda donde el concepto de antes y después no tenía sentido. Esto abre la puerta a una idea difícil de asimilar. Tal vez el universo no comenzó, tal vez simplemente es, sin un inicio absoluto, sin un punto cero. Nuestra obsesión con el comienzo podría ser una limitación de nuestra mente, no una característica de la realidad. Algunos físicos han propuesto que el tiempo podría comportarse de manera diferente en distintas regiones del universo. No solo más lento o más rápido, sino con propiedades distintas. Regiones donde el tiempo fluye de forma estable, como la nuestra, y otras donde el tiempo es caótico, fragmentado o incluso inexistente. En esos lugares la noción de historia se desmorona, no hay secuencia clara de eventos, no hay causa y efecto como los entendemos. Si esto es cierto, entonces el universo podría contener zonas donde la realidad no puede ser vivida por ningún observador consciente. Lugares donde no puede surgir la vida porque el tiempo no ofrece una estructura estable. Nuestra existencia dependería entonces de habitar una región muy particular del cosmos, una donde el tiempo se comporta de manera suficientemente regular como para permitir recuerdos, aprendizaje y continuidad. Esta idea conecta con otra cuestión inquietante: ¿y si el tiempo no solo condiciona la vida sino que la crea? ¿Y si la conciencia necesita del tiempo para existir? Si el tiempo se disuelve, la experiencia también lo haría. Sin pasado que recordar y sin futuro que anticipar, la identidad misma podría desaparecer. Pero aquí aparece una paradoja fascinante. En algunos enfoques de la física teórica, el tiempo emerge precisamente de las relaciones entre cosas. No existe de forma independiente. Es el resultado de cómo los sistemas interactúan. En ese sentido, el tiempo no sería el escenario donde ocurre la realidad, sino una consecuencia de la realidad misma. Esto implica que, a nivel fundamental, el universo podría ser completamente atemporal, un entramado de relaciones fijas, y el tiempo surgiría solo cuando una parte de ese entramado se observa a sí misma, cuando aparece una perspectiva interna. Esta perspectiva interna es clave, porque nosotros no experimentamos el universo desde fuera. Lo vivimos desde dentro. Y desde dentro, el tiempo es inevitable. Necesitamos una secuencia para pensar, para sentir, para existir. El tiempo podría ser el precio que pagamos por ser conscientes. Cuando dormimos profundamente, esa secuencia se interrumpe. El tiempo desaparece, no sentimos su paso, no hay antes ni después. Y al despertar, reaparece de golpe. Esto no es casual. Es una pista de que el tiempo, al menos en parte, está ligado a la experiencia consciente. Si esto es así, entonces el tiempo podría no ser una dimensión más del universo, sino una interfaz. Una forma en la que la realidad se presenta a sistemas conscientes como nosotros. Una traducción de algo mucho más complejo a una experiencia comprensible. Pensar en el tiempo como una interfaz cambia por completo nuestra relación con él. Deja de ser un enemigo que nos persigue y se convierte en una herramienta que nos permite existir. El tiempo no nos roba la vida. Nos la hace posible.
Y aún así, sigue habiendo algo inquietante. Si el tiempo es una construcción emergente, entonces podría haber formas de existencia donde no sea necesario. Formas de realidad donde no haya cambio, ni historia ni devenir. Estados eternos, estáticos, incomprensibles para una mente humana. Quizá el universo completo sea así. Y nosotros solo percibimos una pequeña franja, una capa donde el tiempo aparece como una ilusión útil. Una ilusión tan convincente que define todo lo que somos. Cuanto más exploramos esta idea, más se difumina la frontera entre ciencia y filosofía. Pero eso no la hace menos real. Al contrario. Nos recuerda que hay preguntas tan profundas que no pueden separarse de la experiencia humana. Y mientras seguimos intentando entender qué es el tiempo, el propio tiempo sigue pasando. O al menos, eso es lo que sentimos. Lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el tiempo es desconcertante. Cada descubrimiento solo abre más puertas, pero al mismo tiempo nos muestra cuán limitados somos al tratar de comprenderlo por completo. La idea de que el tiempo es una ilusión de nuestra conciencia, una construcción mental que emerge de las interacciones físicas, suena a ciencia ficción. Pero, como tantas otras veces, la ciencia nos empuja a aceptar realidades que antes parecían imposibles. Sin embargo, hay algo que aún no hemos tocado, la relación entre el tiempo y el universo mismo. Si el tiempo es una propiedad del universo, ¿cómo encaja eso con la expansión cósmica? Sabemos que el universo se está expandiendo. Lo que quizás no sabemos es que esa expansión está directamente vinculada a la forma en que experimentamos el tiempo. El espacio y el tiempo están interconectados, como una tela estirada que se curva bajo el peso de los objetos masivos. En el caso de los agujeros negros, esa curvatura se vuelve extrema. Es en estos objetos cósmicos donde el tiempo se comporta de manera más radical. A medida que te acercas al horizonte de sucesos, el lugar donde la gravedad de un agujero negro es tan fuerte que ni la luz puede escapar, el tiempo parece detenerse. Desde el punto de vista de un observador externo, cualquier objeto que se acerque a un agujero negro se movería cada vez más lentamente hasta que, en el momento en que cruzara el horizonte de sucesos, simplemente quedaría congelado en el tiempo, en un instante eterno. Sin embargo, desde el punto de vista del objeto que cae, el tiempo sigue avanzando de manera normal. Para él, no hay pausa. Viaja hacia el centro del agujero negro sin ninguna sensación de que el tiempo haya cambiado. Esta paradoja es una de las más desconcertantes que la física nos presenta, porque demuestra que el tiempo no es una constante universal. Depende de dónde estés, de cómo te muevas y de las fuerzas que actúan sobre ti. Y si este concepto es difícil de asimilar, lo es aún más cuando consideramos que hay teorías que sugieren que los agujeros negros podrían de alguna manera estar conectados a otros universos, creando un puente temporal o incluso espacio-temporal entre dimensiones. Esto desafiaría nuestra comprensión de la realidad misma. En lugar de ver el tiempo como una flecha que avanza de manera lineal, podríamos ver el tiempo como un ciclo o un círculo, donde cada evento está intrínsecamente conectado con otros, más allá de lo que entendemos como pasado, presente o futuro. Este concepto de universos paralelos y de conexiones a través de agujeros negros también nos lleva a pensar en el futuro de nuestra propia existencia. Si el tiempo puede ser doblado y manipulado en ciertos puntos del espacio, ¿significa eso que la muerte misma podría no ser el final? ¿Qué sucede con nosotros cuando el tiempo ya no fluye como lo conocemos? ¿Somos conscientes de la ruptura temporal? ¿O simplemente continuamos existiendo en una forma diferente más allá del tiempo tal como lo experimentamos? Por supuesto, estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Algunas de ellas son puramente especulativas, mientras que otras están siendo investigadas por físicos de todo el mundo. Lo que está claro es que el tiempo tal como lo conocemos es mucho más complejo y profundo de lo que habíamos imaginado. Puede que nunca lleguemos a entenderlo por completo, pero cada nuevo paso que demos en su exploración nos lleva más cerca de comprender no solo cómo funciona el universo, sino cómo existimos dentro de él. Es este misterio profundo, esta sensación de que siempre hay algo más allá de lo que podemos percibir, lo que mantiene viva nuestra curiosidad. El tiempo no es solo una unidad que usamos para medir nuestras vidas. Es el telón de fondo contra el cual toda la historia del cosmos se desarrolla. Y aunque nunca podamos comprenderlo en su totalidad, seguir preguntándonos sobre él es, quizás, la única forma de acercarnos a su verdadero significado.
Así, mientras el universo continúa su expansión, mientras las estrellas nacen y mueren, y los agujeros negros siguen devorando todo a su alrededor, nosotros seguimos aquí, intentando entender el tiempo, sabiendo que, tal vez, nunca lleguemos a comprender todo lo que implica. Pero eso, en sí mismo, puede ser suficiente para seguir explorando, cuestionando y maravillándonos. Es curioso cómo nuestra comprensión del tiempo nos lleva a replantear muchas de nuestras creencias más profundas. Durante siglos, hemos vivido con la certeza de que el tiempo es la estructura que guía nuestras vidas. Pero ahora sabemos que esa certeza es solo una pequeña parte de la verdad. El tiempo, tal como lo entendemos, es una construcción de nuestra mente. Una herramienta útil para organizar nuestra experiencia, pero no necesariamente una propiedad fundamental del universo. El universo nos ha mostrado, a lo largo de la historia, que las reglas que creemos conocer son solo un reflejo de una realidad mucho más profunda y compleja. A veces, esas reglas se quiebran, y descubrimos que lo que pensábamos que era absoluto es en realidad relativo. Y en esa relatividad, en esa flexibilidad, se encuentra la verdadera grandeza del universo. Porque, al final, el tiempo no es algo que controlamos. Es algo que experimentamos, una parte de nuestra existencia que solo podemos percibir de manera fragmentada. En esta experiencia limitada, tal vez la lección más grande que podamos aprender es la aceptación de nuestra propia finitud. Sabemos que el tiempo avanza, que nuestra vida es finita, y sin embargo, seguimos buscando respuestas. Buscamos entender cómo funciona el universo, cómo se originó todo, cómo el tiempo mismo comenzó. Y aunque nunca tengamos respuestas definitivas, eso no disminuye el valor de la búsqueda. Porque al fin y al cabo lo que realmente importa no es si entendemos el tiempo por completo. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos. En esa conciencia de la finitud, de lo efímero, es donde encontramos el verdadero significado de la existencia. No en las respuestas definitivas, sino en las preguntas que nos impulsan a seguir adelante, a seguir explorando, a seguir buscando. El universo sigue siendo un misterio insondable, pero esa es su belleza. La incompletitud de nuestro conocimiento no es una debilidad, es una oportunidad. Nos invita a seguir aprendiendo, a seguir maravillándonos ante lo que aún no comprendemos. Y mientras ese misterio siga existiendo, la búsqueda por desentrañarlo seguirá siendo una parte fundamental de lo que somos. Así, aunque nunca podamos abarcar el universo en su totalidad, podemos seguir explorando su vastedad, sabiendo que cada pequeño paso hacia adelante es un descubrimiento. Y al final, eso es lo que nos conecta con el cosmos, nuestra capacidad de asombrarnos, de cuestionar, de seguir buscando. Y en ese acto de buscar, encontramos una forma de trascender, de convertirnos en algo más grande que nuestra propia existencia. Si seguimos profundizando, aparece una pregunta todavía más inquietante. Si el tiempo no es fundamental, ¿qué papel juega entonces la causalidad? Estamos acostumbrados a pensar que una cosa causa otra, porque ocurre antes en el tiempo. Primero la causa, luego el efecto. Pero si el tiempo no es una línea clara, esa relación podría no ser tan simple. En algunos experimentos cuánticos, la causalidad parece invertirse. El resultado de una medición futura puede influir en el comportamiento pasado de una partícula. No es que el efecto viaje hacia atrás en el tiempo como en una película, sino que la naturaleza, a nivel profundo, no parece preocuparse demasiado por el orden temporal. Las partículas no saben qué ocurrió antes o después. Solo obedecen a probabilidades. Esto sugiere que el universo, en su nivel más básico, no está construido sobre una secuencia temporal clásica. La secuencia aparece después, cuando muchos eventos se agrupan y generan patrones estables. El tiempo podría ser una consecuencia estadística, no una ley fundamental. Si esto es así, entonces la historia del universo no sería una narración lineal, sino una estructura completa donde los eventos están relacionados de formas que aún no entendemos. El pasado no estaría fijo de la manera que creemos, ni el futuro completamente abierto. Ambos formarían parte de una red de posibilidades que se actualizan cuando son observadas. Esto conecta con una idea profundamente inquietante. El presente podría no ser un instante infinitesimal que avanza, sino una franja extendida. Un intervalo donde múltiples estados del universo coexisten. Nuestra conciencia, al enfocarse en uno de ellos, crea la ilusión de una hora que se mueve. Si el presente no es un punto sino una región, entonces vivimos siempre un poco en el pasado y un poco en el futuro. Esto explicaría por qué nuestra percepción del tiempo nunca es perfectamente precisa. Siempre hay retrasos,
anticipaciones, recuerdos que se filtran en el ahora. Algunos científicos creen que esta estructura extendida del presente podría ser esencial para la conciencia. La mente necesitaría integrar información pasada y futura para generar una experiencia coherente. Sin esa superposición temporal, no habría pensamiento continuo, solo instantes aislados sin significado. Esto lleva a una conclusión sorprendente: la conciencia podría ser un fenómeno temporal, no solo biológico. Existiría porque el tiempo, de alguna forma, se curva dentro de la experiencia subjetiva. Pensar sería navegar esa curvatura. Y si la conciencia depende del tiempo, ¿qué ocurre cuando el tiempo se comporta de forma extrema? En situaciones cercanas a la velocidad de la luz, o a campos gravitatorios intensos, el tiempo se dilata. ¿Podría una conciencia sobrevivir allí? ¿Seguiría siendo coherente? No lo sabemos, pero estas preguntas nos muestran hasta qué punto el tiempo define lo que somos. Ahora imagina un universo donde el tiempo fluye de forma irregular. Regiones donde pasa rápido, otras donde casi se detiene. Un universo fragmentado temporalmente. En un lugar, una civilización podría evolucionar durante millones de años mientras, en otro, apenas pasan unos segundos. Ambos coexistiendo pero incapaces de interactuar de forma significativa. Este escenario no viola las leyes conocidas de la física, simplemente las lleva a su extremo. Y nos recuerda que nuestra experiencia del tiempo es privilegiada. Vivimos en una región donde el tiempo es estable, predecible, suficientemente lento como para permitir complejidad. Tal vez por eso el universo nos parece tan silencioso. No porque no haya otras formas de vida, sino porque el tiempo no fluye de manera compatible entre regiones distantes. La comunicación requeriría no solo superar distancias espaciales, sino sincronizar realidades temporales completamente distintas. En este contexto, la idea de un universo lleno de vida deja de ser tranquilizadora y se vuelve extraña. Podría haber consciencias que existen en escalas temporales tan diferentes a la nuestra, que nunca podremos coincidir con ellas. Vidas enteras que ocurren mientras para nosotros no pasa nada. Esto redefine lo que entendemos por soledad cósmica. No estaríamos solos por falta de vida, sino por incompatibilidad temporal. Existencias que se rozan sin tocarse, separadas no por el espacio, sino por el tiempo. Y cuanto más pensamos en esto, más claro se vuelve que el tiempo no es solo un parámetro físico. Es una barrera, un filtro, una condición de posibilidad. Determina qué puede existir, qué puede interactuar, y qué puede ser recordado. Recordar es de hecho una de las funciones más profundas del tiempo. Sin memoria no hay identidad. Sin identidad no hay experiencia continua. El tiempo podría existir porque recordamos. Y recordamos porque el tiempo existe. Un círculo difícil de romper. Quizá por eso el tiempo siempre parece avanzar. Porque nuestra memoria solo almacena en una dirección. No recordamos el futuro porque no tenemos acceso a sus estados. Pero eso no implica que esos estados no existan. Solo que no están disponibles para nosotros. Si el universo es una estructura completa, entonces cada recuerdo es simplemente una selección local. Una lectura parcial de algo mucho más amplio. Vivimos dentro de una narración porque nuestra conciencia solo puede leer una página a la vez. Y aún así, incluso con esta visión inquietante, seguimos actuando como si el tiempo fuera real. Tomamos decisiones, hacemos planes, nos preocupamos por el mañana. Eso no es un error, es una adaptación. Aunque el tiempo no sea fundamental, es esencial para nuestra forma de existir. El universo no necesita del tiempo para ser, pero nosotros sí. Y quizá esa diferencia sea lo que nos define. Si aceptamos que el tiempo podría no ser fundamental, entonces otra idea empieza a tomar forma. Quizá el universo no ocurre, sino que simplemente es. No habría una historia que se desarrolla, sino una estructura completa que existe de una sola vez. Desde esta perspectiva, el cambio no sería algo que sucede en el universo, sino algo que perciben los observadores que están dentro de él. Esto explicaría por qué el universo puede describirse matemáticamente con tanta precisión. Las ecuaciones no necesitan que el tiempo fluya, solo describen relaciones entre estados. El fluir aparece cuando una conciencia recorre esas relaciones en una secuencia particular. El tiempo sería, entonces, una experiencia, no una propiedad. Esta idea resulta profundamente inquietante porque pone en duda una de nuestras intuiciones más básicas, la de que el presente es especial.
Si todos los instantes existen por igual, entonces el presente no tiene un privilegio ontológico. No es más real que el pasado ni que el futuro. Es simplemente el punto desde el cual estamos observando ahora mismo. Algunos filósofos y físicos llaman a esto el universo bloque. En ese universo, nada cambia realmente. Cada evento, cada pensamiento, cada latido del corazón, ocupa su lugar en una estructura fija. Desde fuera, no habría movimiento. Desde dentro, todo parecería fluir. Esto plantea una pregunta inquietante. Si el universo es un bloque estático, ¿qué significa tomar una decisión? ¿Elegimos algo, o simplemente descubrimos cuál es la decisión que siempre estuvo ahí? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, y toca directamente la idea de libertad. Pero incluso si el universo fuera así, la experiencia de elegir seguiría siendo real. Sentiríamos la duda, la intención, el impulso de actuar. El hecho de que esa experiencia esté contenida en una estructura fija, no la hace menos intensa ni menos auténtica. Vivirla sigue siendo inevitable. Ahora bien, hay otra posibilidad aún más extraña. Puede que el tiempo no sea completamente irreal, pero tampoco fundamental. Podría ser una propiedad emergente como la temperatura o la presión. Nadie piensa que la temperatura exista a nivel de partículas individuales. Surge cuando muchas partículas interactúan. El tiempo podría surgir cuando muchos eventos se organizan de una cierta manera. Si esto es así, el tiempo podría desaparecer en ciertas condiciones extremas, no solo ralentizarse, sino dejar de existir como concepto útil. En el interior de un agujero negro, por ejemplo, el tiempo y el espacio intercambian roles. El futuro se convierte en una dirección espacial inevitable. Avanzar en el tiempo sería tan obligatorio como moverse hacia adelante en el espacio. En ese entorno, no habría elección posible, no habría esperar. Todo conduciría hacia el mismo destino. El tiempo perdería su carácter abierto y se volvería una dirección cerrada. Esto nos muestra que el tiempo puede comportarse de formas radicalmente distintas según el contexto físico. Y si el tiempo puede transformarse, entonces no es una ley inmutable, es algo flexible condicionado por la estructura del universo. Lo que vivimos aquí, en la Tierra, es solo una versión muy específica del tiempo. Una versión amable, estable, casi engañosamente simple. En otras regiones del cosmos, el tiempo podría ser tan extraño que ninguna forma de vida como la nuestra podría existir allí. No porque sea peligroso, sino porque no permitiría continuidad. Sin continuidad, no hay memoria. Sin memoria, no hay identidad. Sin identidad, no hay experiencia consciente. Esto sugiere que nuestra existencia está profundamente ligada a una forma muy particular del tiempo. No somos solo seres hechos de materia y energía. Somos seres hechos de duración, de secuencia, de espera, de anticipación. Tal vez por eso el tiempo nos obsesiona tanto. Medimos su paso, tememos perderlo, deseamos tener más. No porque sea escaso, sino porque define lo que somos. Sin tiempo, no hay historia personal. No hay narración interior. No hay sentido. Cuando miramos al cielo nocturno y pensamos en la edad del universo, en miles de millones de años, estamos comparando nuestra breve duración con una escala que nos supera. Pero esa comparación solo es posible porque compartimos el mismo marco temporal, aunque sea de forma local. Sin tiempo, no habría comparación posible. Y aún así, ese marco podría ser solo una capa superficial. Debajo, podría haber una realidad completamente atemporal, indiferente a nuestras preocupaciones. Una realidad donde nada nace ni muere, sino que todo simplemente ocupa su lugar. Pensar en esto puede resultar perturbador, pero también tiene algo de tranquilizador. Si cada instante existe para siempre, entonces nada se pierde realmente. Cada momento vivido permanece, inscrito en la estructura del universo. No se desvanece. No se borra. Desde esta perspectiva, la fugacidad de la vida no sería una desaparición, sino una limitación de nuestro acceso. No dejamos de existir, simplemente dejamos de estar en ese punto concreto del tiempo. Esta idea cambia por completo la relación con el pasado. El pasado no estaría muerto ni inaccesible, seguiría existiendo, aunque no podamos volver a él. Como una habitación que ya no habitamos, pero que sigue formando parte de la casa. Y el futuro entonces, no sería algo que aún no existe, sino algo que todavía no hemos experimentado. No porque no esté ahí, sino porque aún no hemos llegado a ese punto de observación. Esto no elimina la incertidumbre,
Desde dentro, el futuro sigue siendo desconocido. Pero lo desconocido no tiene por qué ser inexistente. Solo está fuera de nuestro alcance actual. Cuanto más reflexionamos sobre el tiempo, más claro se vuelve que nuestra intuición no es una guía fiable. El universo no se ajusta a cómo sentimos el paso de los segundos. Funciona según reglas mucho más profundas, reglas que apenas empezamos a vislumbrar. Y sin embargo seguimos aquí, viviendo segundo a segundo, sintiendo cómo el tiempo avanza. Esa experiencia, aunque pueda ser una ilusión, es real para nosotros. Y mientras lo sea, seguirá definiendo nuestra forma de existir. Hay otro aspecto del tiempo que rara vez se menciona, pero que es esencial para entender por qué nos resulta tan inquietante. El tiempo no solo ordena los eventos, también crea significado. Un hecho aislado, sin un antes ni un después, no tiene sentido. Solo cuando se coloca dentro de una secuencia adquiere valor, causa, consecuencia. El tiempo convierte lo que ocurre en una historia. Esto significa que nuestra necesidad de sentido está íntimamente ligada al tiempo. Necesitamos saber qué ocurrió antes, qué está ocurriendo ahora y qué podría ocurrir después. Sin esa estructura, la realidad se vuelve incomprensible. Tal vez por eso la idea de un universo atemporal resulta tan perturbadora. No porque sea falsa, sino porque elimina el marco que usamos para comprenderlo todo. Cuando pensamos en el futuro, no lo hacemos como un punto fijo, sino como un abanico de posibilidades. Esa sensación de apertura es fundamental para la experiencia humana. Sin ella, no habría esperanza, ni miedo, ni expectativa. Pero si el tiempo no fluye realmente, entonces esa apertura podría ser solo una ilusión psicológica. Una sensación creada por nuestra posición limitada dentro de la estructura del universo. Y aún así, esa ilusión tiene consecuencias reales. Tomamos decisiones basándonos en lo que creemos que puede pasar. Actuamos como si el futuro no estuviera escrito. Y desde dentro, esa forma de vivir es inevitable. Incluso si el universo fuera completamente determinista, nuestra experiencia de elegir seguiría existiendo. Esto nos lleva a una conclusión importante. Aunque el tiempo no sea fundamental, la experiencia del tiempo sí lo es para nosotros. No podemos escapar de ella. No podemos vivir fuera del tiempo, del mismo modo que no podemos vivir fuera del espacio. Somos criaturas temporales, incluso si el universo no lo es. Algunos científicos creen que esta condición podría cambiar en el futuro, no a nivel individual sino a nivel de comprensión. Si alguna vez logramos una teoría completa del universo, una que unifique la relatividad y la mecánica cuántica, el tiempo podría desaparecer de nuestras ecuaciones fundamentales. Seguiríamos usándolo en la práctica, pero sabríamos que no es una pieza básica de la realidad. Esto ya ha ocurrido antes en la historia de la ciencia. Conceptos que parecían esenciales resultaron ser aproximaciones útiles. El centro del universo, el éter, la idea de reposo absoluto. El tiempo podría ser el siguiente en esa lista. No porque no exista, sino porque no existe de la forma que creemos. Hay incluso teorías que sugieren que el tiempo podría fluir hacia atrás en ciertas regiones del universo. No como una inversión caótica, sino como una consecuencia natural de ciertas condiciones físicas. En esos lugares, el desorden disminuiría, los procesos se invertirían y la flecha del tiempo apuntaría en la dirección opuesta. Para un observador externo eso parecería una violación total de la lógica. Pero para los habitantes de esa región, si existieran, su experiencia sería tan normal como la nuestra. Recordarían lo que para nosotros es el futuro, y olvidarían lo que llamamos pasado. Cada conciencia estaría alineada con su propia flecha temporal. Esto sugiere que el tiempo no solo es relativo en velocidad, sino también en dirección. Y si eso es posible, entonces el universo podría albergar múltiples historias incompatibles, cada una válida desde su propio punto de vista. No habría una narrativa única del cosmos, sino muchas, superpuestas. Esta idea rompe definitivamente con la noción de un tiempo universal. No hay un reloj maestro marcando el ritmo del universo. Solo hay relojes locales, experiencias locales, historias parciales. El cosmos no cuenta su historia de una sola forma. Y quizá eso explique por qué el universo parece tan indiferente a nuestras preocupaciones, no porque sea frío o vacío, sino porque no comparte nuestro marco temporal. Lo que para nosotros es urgente, para el universo puede no tener significado alguno. A escalas cósmicas, millones de años no son nada, galaxias colisionan lentamente. Estrellas nacen y mueren en procesos que superan cualquier experiencia humana. El tiempo del universo no es el nuestro.
Vivimos en una burbuja temporal diminuta, adaptada a nuestra biología y a nuestra percepción. Esto no nos hace menos importantes, pero sí nos hace conscientes de nuestra posición. Somos observadores momentáneos en una realidad que nos precede y nos sobrevivirá. Y aún así, durante este breve intervalo, tenemos la capacidad de reflexionar sobre todo ello. Esa capacidad es, en sí misma, extraordinaria. Quizá el mayor misterio del tiempo no sea su naturaleza física, sino su relación con la conciencia. ¿Por qué sentimos que el tiempo fluye? ¿Por qué no vivimos todos los instantes a la vez? ¿Qué mecanismo convierte una estructura estática en una experiencia dinámica? Responder a estas preguntas podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la mente, de la identidad y de la existencia. Podría revelar que lo que llamamos yo no es más que una trayectoria dentro del tiempo, una secuencia particular de estados conscientes. Si eso es cierto, entonces nuestra identidad no estaría ligada a un punto fijo, sino a un recorrido. No somos un instante, somos una historia. Y esa historia solo existe mientras el tiempo, real o no, se manifiesta para nosotros. Cuanto más pensamos en esto, más evidente se vuelve que el tiempo no es solo un tema científico, es una pregunta existencial. Una pregunta que toca directamente lo que significa estar vivo. Y mientras seguimos explorando estas ideas, el tiempo continúa avanzando, o al menos, así lo sentimos. Y esa sensación, sea cual sea su origen, sigue guiando cada uno de nuestros pensamientos. Hay una consecuencia del tiempo que rara vez se analiza con calma. Todo lo que conocemos depende de que el tiempo tenga una dirección. El lenguaje, la memoria, el aprendizaje, incluso la lógica básica están construidos sobre la idea de un antes y un después. Si esa dirección desapareciera, gran parte de lo que consideramos real perdería sentido. Imagina una mente que no pudiera ordenar los eventos temporalmente. No podría distinguir causa de efecto. No podría aprender de la experiencia. No podría anticipar nada. Esa mente no tendría identidad. Sería un conjunto de sensaciones aisladas, sin continuidad. El tiempo entonces, no solo organiza el universo, organiza la conciencia. Esto sugiere que la flecha del tiempo podría estar más relacionada con la mente que con la materia. No porque el universo no tenga estructura temporal, sino porque la forma en que la vivimos está profundamente ligada a cómo funciona el cerebro. El cerebro no solo mide el tiempo, lo construye activamente. Cuando recordamos algo, no estamos accediendo al pasado tal como fue, estamos reconstruyendo una versión. Cada recuerdo es una reescritura. El pasado tal como lo experimentamos cambia con el tiempo. Esto ya es extraño incluso sin entrar en física teórica. El tiempo psicológico no es estable. Se estira, se comprime, se distorsiona. Esto plantea una pregunta inquietante. Si nuestra experiencia del pasado es flexible, ¿qué tan real es el pasado para nosotros? Tal vez nunca accedemos a él directamente. Tal vez siempre vivimos en una versión presente de algo que ya no existe como experiencia, aunque sí como estructura física. Y si el pasado es una reconstrucción, el futuro es una simulación. Imaginamos escenarios posibles, anticipamos consecuencias, proyectamos deseos y miedos. El cerebro está constantemente viajando en el tiempo, aunque el cuerpo permanezca quieto. Nuestra mente no vive solo en el ahora. Vive en una superposición de tiempos. Este viaje constante podría ser la razón por la que sentimos que el tiempo se acelera con la edad. No porque el tiempo pase más rápido, sino porque el cerebro compara menos experiencias nuevas. Cuando todo es familiar, los recuerdos se agrupan, y la duración subjetiva se reduce. El tiempo no cambia. Cambia nuestra forma de registrarlo. A nivel cósmico, algo similar podría estar ocurriendo. El universo primitivo era extremadamente dinámico. Todo cambiaba rápido. Hoy, el cosmos es más estable, más frío, más silencioso. Los procesos se ralentizan. Desde una perspectiva amplia, el universo también parece estar envejeciendo. No porque el tiempo acelere, sino porque la novedad disminuye. Esto conecta con la idea de la muerte térmica del universo. Un futuro donde todo está tan disperso y frío que ya no ocurre nada significativo. No porque el tiempo se detenga, sino porque ya no hay cambios relevantes. Un universo donde el tiempo pierde su significado práctico. En ese escenario, el tiempo seguiría existiendo, pero no habría nada que lo marque. Sin relojes naturales, sin procesos, sin memoria. El tiempo estaría ahí, pero sería indistinguible de la eternidad. Esto plantea una idea inquietante. El tiempo necesita eventos para ser percibido.
Sin eventos, el tiempo es invisible. Quizá por eso asociamos el tiempo con el cambio. No medimos el tiempo directamente. Medimos cambios. El movimiento de las estrellas, el envejecimiento de los cuerpos, el desgaste de la materia. El tiempo podría no ser más que una forma de describir el cambio, no algo separado de él. Si esto es cierto, entonces un universo completamente estático no tendría tiempo, y un universo en constante cambio tendría tiempo solo porque hay algo que cambia. El tiempo no sería una sustancia, sino una relación entre estados. Esta idea vuelve a colocar la conciencia en el centro del problema. Porque somos nosotros quienes detectamos el cambio, quienes lo comparamos, quienes lo recordamos. Sin observadores, el tiempo podría existir solo como una abstracción matemática, sin experiencia asociada. Esto lleva a una posibilidad inquietante. Puede que el tiempo, tal como lo vivimos, sea una propiedad compartida entre el universo y la conciencia. Ni completamente objetiva, ni completamente subjetiva. Un fenómeno híbrido, nacido de la interacción entre una estructura física y una mente capaz de percibirla. Si eso es así, entonces entender el tiempo requiere entender la conciencia, y entender la conciencia requiere entender el tiempo. Ambos problemas estarían entrelazados de forma inseparable. Resolver uno implicaría resolver el otro. Quizá por eso, a pesar de todos nuestros avances, el tiempo sigue siendo un misterio. No porque sea inaccesible, sino porque estamos intentando comprenderlo desde dentro. Somos parte del sistema que tratamos de describir. No podemos salir del tiempo para observarlo desde fuera. Y aún así, seguimos intentándolo. Construimos teorías, experimentos, modelos. Medimos relojes atómicos con precisión extrema. Observamos galaxias lejanas para reconstruir la historia del cosmos. Todo ese esfuerzo es una forma de diálogo con el tiempo. Una forma de preguntar, ¿qué eres realmente? Hasta ahora el tiempo nos ha devuelto respuestas ambiguas. Nos dice que se dilata, que se curva, que depende del movimiento y de la gravedad. Nos sugiere que podría no ser fundamental. Pero nunca se deja atrapar por completo. Tal vez el tiempo no esté hecho para ser comprendido del todo. Tal vez solo podamos convivir con él, usarlo, experimentarlo sin llegar nunca a poseerlo conceptualmente. Como una corriente que sentimos mientras nadamos, pero que no podemos ver desde fuera del agua. Y mientras seguimos reflexionando, el tiempo, sea lo que sea realmente, continúa acompañándonos, marcando el ritmo de nuestros pensamientos, dando forma a esta narración, permitiendo que estas ideas se desarrollen una tras otra. Si después de todo este recorrido hay algo que queda claro, es que el tiempo no es un simple telón de fondo donde ocurre la realidad. Es una de las piezas más profundas y desconcertantes del universo. Algo tan íntimo a nuestra experiencia que resulta casi invisible, pero tan fundamental, que sin él nada de lo que somos podría existir. Vivimos atrapados en una corriente temporal que no elegimos. No podemos detenerla, ni retroceder, ni avanzar más rápido de lo que nos permite nuestra propia biología. Y sin embargo nuestra mente nunca deja de moverse a lo largo del tiempo. Recordamos, anticipamos, imaginamos. Habitamos el pasado y el futuro constantemente, aunque nuestro cuerpo permanezca en el presente. Tal vez esa sea la verdadera paradoja del tiempo. No que exista o no exista, sino que lo experimentamos de una forma que no coincide con su naturaleza profunda. Como si estuviéramos leyendo un libro página a página, sin poder ver que el libro entero ya está escrito. Desde dentro, la historia parece avanzar. Desde fuera, todo está ahí a la vez. Esta idea no elimina la emoción, ni el significado, ni la importancia de cada instante. Al contrario, hace que cada momento sea aún más valioso. Porque aunque pueda formar parte de una estructura mayor, para nosotros solo puede vivirse una vez, desde dentro, con conciencia. El universo no nos ofrece certezas absolutas sobre el tiempo, nos ofrece indicios, pistas, fragmentos de una verdad que quizás nunca podamos abarcar por completo. Pero eso no significa que el misterio sea un fracaso. El misterio es parte esencial de la experiencia de existir. Puede que el tiempo no fluya realmente. Puede que no tenga dirección propia. Puede que sea una ilusión emergente de procesos más profundos. Y aún así, esa ilusión es suficiente para sostener vidas, historias, civilizaciones enteras. Suficiente para amar, para temer, para aprender, para descansar. Tal vez el tiempo no sea algo que debamos dominar o comprender del todo. Tal vez sea algo que simplemente debemos habitar. Como habitamos el espacio,
cómo habitamos nuestros pensamientos, cómo habitamos este instante concreto, sin necesidad de explicarlo. Y mientras seguimos intentando entenderlo, el universo continúa su camino silencioso. Galaxias alejándose unas de otras, estrellas agotando su combustible. Espacios cada vez más vastos y tranquilos, todo ello ocurriendo dentro de un marco temporal que quizá no se mueve, pero que nos permite movernos a nosotros. Somos breves, somos pequeños, pero durante este breve recorrido tenemos la capacidad de preguntarnos por el tiempo mismo, de detenernos un momento y reflexionar sobre algo que normalmente damos por hecho. Y en ese acto de reflexión, aunque sea fugaz, tocamos algo profundo. Porque pensar sobre el tiempo es, en el fondo, pensar sobre la existencia, sobre lo que significa estar aquí, ahora, aunque ese ahora sea solo una percepción, aunque sea solo una ventana momentánea dentro de una realidad mucho más amplia. Y con esa idea, poco a poco, podemos dejar que los pensamientos se suavicen. No hace falta llegar a ninguna conclusión. No hace falta resolver el misterio. Basta con haberlo contemplado. Si este documental te ha acompañado, si te ha resultado interesante, o simplemente te ha ayudado a desconectar, puedes apoyar este canal suscribiéndote, dejando un me gusta y compartiendo el vídeo. Ese pequeño gesto permite que este contenido llegue a más personas, y que podamos seguir explorando juntos los grandes misterios del universo con calma y sin ruido. Aquí continuaremos publicando documentales largos, pensados para escuchar de noche, relajarse o dejar volar la mente mientras el cosmos se despliega en silencio. Gracias por estar aquí y por formar parte de este viaje. Ahora puedes descansar. El tiempo seguirá su camino, y tú puedes permitirte simplemente estar, unos momentos más, dentro de este inmenso universo. Buenas noches.